concepto de lo que es el suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre. Entonces vamos a ubicarnos en esta imagen en donde se encuentra la corteza terrestre. Bien, las capas que forman nuestro planeta Tierra son las siguientes: la corteza terrestre, que es esta capa más fina, nuestro manto, que es la capa intermedia, y el núcleo, que es la capa más interna. La más externa es la corteza terrestre, que tiene un gran tamaño, ¿no? Y lo cual vamos a observar que de esa corteza terrestre que tiene un gran tamaño, va a haber una parte más superficial, la que está más encima, por decirlo así. Esa capita que está más encima se va a denominar suelo. Ahora veamos cómo se forma este suelo. Una pregunta que quizá no hemos hecho es: ¿cuál es el procedimiento para que se forme? Como lo habíamos mencionado, este suelo se va a formar a partir de las rocas que forman la corteza terrestre, también llamado lecho rocoso. Esta gran cantidad de rocas compactadas van a comenzar a fragmentarse, a hacerse cada vez más pequeños. ¿Debido a qué? Debido a diferentes acciones, generalmente de factores climáticos como la lluvia, la humedad, la temperatura. Esto va a permitir que esto se vaya a comenzar a resquebrajar, a formar unas grietas, y cada vez las partículas se hagan mucho más pequeñas. Entonces tenemos que estos fragmentos de roca se van a empezar a mezclar ¿con quién? Con la materia orgánica, que va a facilitar justamente esa desintegración. Cuando hablamos justo de materia orgánica, hablamos de la parte de las plantas, de las raíces, de los animales que van a vivir en ese medio. Esto va a permitir que esta materia orgánica va a ayudar a descomponer este lecho rocoso. Como tercer paso tenemos que esta materia orgánica va a comenzar a acumularse, y a la vez también va a haber una acumulación de minerales como el nitrógeno y otras sustancias que van a proporcionar que se forme cada vez unas capas en este suelo que sean más visibles, como lo observamos acá, ¿no? La capa rocosa, tenemos la parte fragmentada y la parte de la materia ya orgánica. Cada vez va a aumentar más esta materia orgánica hasta llegar a un punto donde el suelo ya va a tener condiciones favorables para que pueda vivir aquí, en este caso, seres vivos de tipo vegetal y de tipo animal. Esta presencia de estos seres vivos van a fortalecer y enriquecer nuestros suelos. ¿Cuáles son los factores para justamente la formación del suelo que vimos hace un momento? Aquí justamente veíamos las capas que se va a dar en este proceso de formación del suelo. Bien, más adelante vamos a ver justamente cómo se llama cada una de esas capas o perfiles del suelo. Pero veamos qué factores hicieron posible esta formación. Uno de ellos es el clima. El clima es muy importante. Si es un clima que tiene quizá una temperatura húmeda, un clima donde hay mucha lluvia, o un clima donde no se produce mucha lluvia, esto va a facilitar, como también va a ser más lento el proceso de formación del suelo, ¿no? Si tenemos un clima de repente más lluvioso, va a permitir que se forme mucho más rápido a un clima quizá más seco. Y también el tiempo. La formación del suelo no es rápido, necesita un determinado tiempo. A mayor tiempo la formación del suelo va a producirse de manera mejor para poder observar esas capas. El relieve también es importante. De repente un relieve plano, la formación del suelo va a ser un poco más complicado a un relieve empinado, donde justamente el agua quizá va a poder escurrir y va a poder justamente llevar la capa superior de este suelo, ¿no? Para que se forme. También es importante los minerales, ya lo habíamos manifestado, como el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, ¿no? El magnesio, el zinc, y todos estos minerales van a proporcionar estas condiciones para que se forme este suelo. Y como ya lo habíamos mencionado, la materia orgánica, ¿no? Las plantas, los animales, la descomposición de estos va a ayudar a que exista materia orgánica en los suelos, y esto ayuda a que se pueda descomponer con mayor facilidad la roca madre
y formen un suelo. Veamos también los componentes del suelo que justamente están presentes, ¿no? en esto. Tenemos a la materia orgánica, que ya lo vimos, ¿no? Entonces la materia orgánica es prácticamente los organismos como bacterias, hongos, animales, y entre otros, restos orgánicos que están en descomposición o materia orgánica descompuesta, que lo conocemos generalmente en el suelo como humus. Tenemos también los minerales, ya lo habíamos mencionado, que son el resultado del proceso del desgaste de la roca, causado por agentes como el agua, el aire y los seres vivos. Estos minerales los habíamos mencionado como el nitrógeno, el fósforo, el hidrógeno y otros más. Tenemos que también existe aire, ¿sí? El aire se sitúa entre los espacios dejados por los materiales sólidos, ¿no? Hay ciertos espacios donde se va a haber acumulación de aire. Y por último tenemos el agua. El agua que se puede encontrar en cantidades variables y se ubica entre las pequeñas cavidades dejadas por los materiales de diferentes tamaños. Tenemos que aquí la materia orgánica ocupa un porcentaje muy bajo, el del 5%. Los minerales ocupan un porcentaje mayor, un 45%. Y el aire y el agua ocupan un porcentaje aproximado entre el 25% en ambos. Veamos los perfiles del suelo, que justamente mencionábamos que eran como las capas que formaban este suelo. Tenemos la más exterior, la más superior, que es la capa de llamado horizonte cero o la capa orgánica. Aquí es donde encontramos los seres vivos como las plantas, los animales terrestres, y que proporcionan justamente, producto de su metabolismo, producto también de su descomposición, proporcionan de esta materia orgánica. Un poco más abajo tenemos lo que es el horizonte A, que es la capa superficial. Aquí también existe materia orgánica, pero en menores cantidades. Acá también hasta acá, e incluso un poco más abajo, pueden llegar incluso las raíces. Tenemos el horizonte B, que es la zona de precipitado. Aquí encontramos un poco más de algunos fragmentos de roca. Es un color también un poco más en este caso más claro. En el horizonte A es un poco más oscuro por la gran cantidad de humos, la gran cantidad de nutrientes, de minerales, ¿no? Entonces en esta capa es un poquito más clara, y aquí encontramos algunos fragmentos de roca. Tenemos el horizonte C, que es el subsuelo. Es una zona un poco más fragmentada. Acá tenemos una mayor cantidad de rocas, pero ya fragmentadas en grandes tamaños. Y por último tenemos el horizonte D o R, que justamente es de la roca madre y roca fragmentada. Aquí tenemos la roca en gran cantidad. Esta roca por proceso se va descomponiendo cada vez más pequeña hasta formar los fragmentos más pequeñitos, que son los que observamos en las partes superiores. Ahora veamos las propiedades físicas del suelo, ¿no? Tiene ciertas propiedades, como por ejemplo la textura. ¿Qué textura tiene? ¿No? Es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que hay presentes en el suelo, ¿no? Si son de tamaños mucho más gruesos, mucho más grandes o pequeños, ¿no? Si es una textura más fina, más lisa, ¿no? Que ya lo vamos a ver justamente en los tipos de suelo. Tenemos también la estructura, ¿no? Es en este caso cómo están estructuradas estas partículas, cómo están ubicadas, ¿no? Justamente que lo veíamos en la parte del perfil del suelo, ¿no? Cómo están. Vamos a ver también dentro de la estructura del suelo algunos suelos que tienen una capa del primer horizonte muy cortito, ¿no? Quizá no van a encontrar mucho humus en algunos suelos. Entonces eso justamente en su estructura se va a cortar. Tenemos la densidad, ¿no? Cómo esta influye en la distribución de la vegetación. Suelos más densos que son capaces de sustentar más vegetación, o suelos menos densos, ¿no? Que no tienen mucha vegetación, un poco más áridos. Tenemos también la temperatura, que también influye en esta vegetación, y sobre todo en la altitud, ¿no? La temperatura, si tenemos de repente suelos de temperaturas cálidas o temperaturas frías, ¿no? Que justamente acá en nuestro país, como el Perú, tenemos justamente una gran diversidad de climas, de regiones, y también esto va a proporcionar gran variedad de suelos.
Tenemos el color. El color, como ya lo habíamos mencionado, generalmente se da por la presencia de materia orgánica, de minerales, pero también justamente de la presencia de humedad, ¿no? La humedad es muy importante en qué proporción se encuentra dentro del suelo para brindarle este tipo de coloración. Aparte que también el color va a depender también de algunas sustancias que contenga. Por ejemplo, más adelante vamos a ver los suelos arcillosos, que estos suelos arcillosos, al presentar esta arcilla, pues va a tener una coloración distinta, ¿no? A los suelos que sean humíferos o suelos que son, por ejemplo, tierras negras, ¿no? Que tienen más presencia de repente de humus. Veamos también las propiedades químicas del suelo. Cuando hablamos de estas propiedades químicas, pues hablamos en este caso del pH, de los minerales, ¿no? Una de ellas es la capacidad de intercambio. Se trata de qué capacidad tiene un suelo para intercambiar arcilla y humus, ¿no? Cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas de minerales, ¿no? Así es, si tiene una gran capacidad de intercambio, entonces va a haber una mejor vegetación en esa zona y también un suelo más rico, ¿no? Porque van a poder intercambiar tanto sustancias, tanto las plantas con el suelo, ¿no? Tenemos también la fertilidad. ¿Qué tan fértil puede ser un suelo, ¿no? Si tiene los nutrientes que son necesarios para que exista la vegetación, para que exista la vida, tanto vegetal como animal, dentro de este suelo. Tenemos el pH, que todos sabemos que son los puentes de hidrógeno, y que es la acidez, la neutralidad o la alcalinidad que presenta un suelo. Aunque parezca algo así simbólico, el pH es muy importante. Esto va a ayudar a que un suelo pueda ser también un poco fértil o no, o para qué tipo de plantas son importantes sembrar ahí, ¿no? Qué plantas pueden crecer y qué plantas no pueden crecer en esos tipos de suelo, ¿no? Bien, ¿sabías que hay varios tipos de suelo y hay varias clasificaciones de los suelos? Aquí vamos a ver unos tipos de suelos según algunos componentes que tiene y algunas de sus características. Veamos que los tipos de suelo vamos a tener justamente el suelo arcilloso. Y hablábamos que de este suelo arcilloso justamente presentaba arcilla, ¿no? Gran cantidad de arcilla. En algunos casos es de un color medio entre rojizo, anaranjado, incluso un poco amarillo, ¿no? Entonces eso dependiendo de la cantidad de arcillas que va a presentar este suelo. En cuestiones de fertilidad o propicias para el cultivo, se puede sembrar algunos productos, pero también no es el mejor suelo, por decirlo así, para sembrar, ¿no? Tenemos los suelos arenosos, como su mismo nombre dice, presenta partículas muy pequeñas, en este caso arena, y hace que la retención del agua sea cada vez menor, ¿no? El agua generalmente se filtra y se va hasta el subsuelo, y esto no retiene la cantidad a veces necesaria de agua e impide justamente la fertilidad para sembrar mucha diversidad de plantas. Sí crecen algunas, sí, propias justamente de este tipo de suelo, ¿no? Pero no se adapta a todo tipo de plantas, ¿no? O sea, crecen algunas, que son justamente esas. Tenemos también los suelos pedregosos, rocosos, que justamente su nombre lo dice todo, ¿no? Pues presentan también piedra o rocas desde la parte superficial, ¿no? Esto sí hace un poco difícil el crecimiento de mucha variedad de plantas. Pero sin embargo, sí hay plantas que se adaptan a este tipo de suelo y pues crecen en este tipo de suelo, ¿no? Aunque la retención de agua también es escasa, ¿no? Ya que las piedras hacen que el agua pues obviamente se escurra y se pueda, en este caso, no retener la cantidad necesaria. Bien, tenemos la tierra oscura o suelo de tipo humífero. Justamente se llama esto porque hay una retención regular de agua propicia justamente para el cultivo. Y su coloración también depende del humus, ¿no? De la cantidad de materia orgánica en descomposición y rica en nutrientes justamente para el cultivo. Pero no son los únicos suelos que tenemos. Veamos todavía algunos tipos más que también podemos encontrar. Tenemos a los suelos limosos. El limo es una partícula, ¿no? Que justamente se forma de la descomposición de la roca y todo eso, pero
está entre el tamaño entre el suelo arenoso y arcilloso. O sea, sus partículas son intermedias. Propicias también para algunos tipos de cultivo, ¿no? Pero no para todos. Tenemos también los suelos mixtos, que tienen tanto partículas de arcilla como partículas de arena. También se puede sembrar algunos productos acá, mas no son propicios para todo tipo de cultivo, ¿no? Tenemos los suelos, en este caso calizos, que lo que tienen es bastante bicarbonato de calcio. Por eso justamente su nombre y su coloración. Su coloración es un poco blanca, ¿no? Incluso un poco blanca o media amarillenta en algunos casos. Estos tipos de suelos calizos también tienen su nombre porque provienen de la descomposición de la piedra caliza. Y por último vamos a tener acá otro tipo de suelo que es llamado suelo franco. El suelo franco tiene propiedades muy específicas que hacen propicios el cultivo, ¿no? Se podría decir que es muy parecido a lo que es el suelo humífero o tierra negra, ¿no? Que justamente tiene las condiciones necesarias para cultivar. Ahora veamos por qué es importante el suelo en nuestra vida, en nuestro ecosistema. Es importante porque nos brinda materia prima como los minerales, ¿no? Sabemos que obtenemos bastantes minerales de nuestros suelos, como en este caso pues tenemos el cobre, el oro, la plata, lo podemos extraer de ese suelo rico en minerales, pero también materia prima como en este caso las plantas y todo lo demás, que justamente lo vamos a ver a continuación. Regula el clima, importante esto. Según el tipo de suelo y la vegetación que crezca en ese suelo, va a ser importante para la regulación del clima, para que sea un clima un poco más húmedo, más cálido o un clima temperado. Nos permite, en este caso nos brinda alimento y nos permite cultivarla. Sabemos que los seres vivos en nuestra cadena alimenticia dependemos de las plantas, que es nuestro primer eslabón, por decirlo así. Entonces las plantas justamente crecen en este suelo. Sin el suelo tampoco podríamos obtener estas plantas y tampoco podríamos alimentarnos. Bien, también es hábitat de muchas especies, tanto vegetales como animales, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo deberíamos cuidar? Aparte de informar las características principales del suelo y todo lo demás, y de saber por qué es importante, también llamamos a la reflexión de cómo podríamos cuidar ese suelo. Sabemos que estamos en un mundo donde cada vez evoluciona más la tecnología, las fábricas, ¿no? La civilización, y esto hace que a veces perjudiquemos mucho nuestras áreas de cultivo, nuestras áreas de vegetación. Entonces es importante cuidarlo. ¿De qué manera? Bueno, utilizando los recursos que nos brinda de manera responsable. No tratar de abusar de los recursos y extraerlo todos de golpe, por decirlo así, y pues perjudicar las condiciones o el ambiente normal de donde se extraen estos recursos. No, también lo podemos hacer reforestando. Sabemos que aprovechamos las plantas, aprovechamos los árboles para la madera, para todo lo demás, pero si nosotros no devolvemos eso de una manera plantando, ¿no?, algunas plantitas, sembrando nuevas especies, esto va a desfavorecer las condiciones óptimas del suelo, no los van a hacer más infértiles, y esto pues a la larga nos perjudica. También obviamente botando la basura en el lugar correcto, no al suelo, ni tampoco botar productos nocivos directamente al suelo. Esto lo que van a hacer pues es matar la vegetación, matar los seres vivos que viven ahí, y que ya sabemos que ellos son muy importantes porque proporcionan la materia orgánica que hace rico justamente un suelo. Entonces hay lugares específicos y a veces no te cuesta mucho caminar un poquito y botarlo donde debe ser, ¿no?, en los contenedores adecuados. Y por último, pues también enriquecer nuestros suelos, ¿no? Brindarles materia orgánica, de repente algunas cáscaras de algunos vegetales, ¿no?, donde los puedan ayudar a que justamente estos suelos obtengan esta materia orgánica que ya sabemos que los ayudan a ser más ricos en estos minerales para que puedan justamente brindarnos
los alimentos que nosotros necesitamos también.